Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyu y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. El día de hoy hemos llegado hasta la ciudad de Şanlıurfa. Así es, seguimos en nuestra ruta por Turquía y en este primer video te vamos a contar todo lo que no te puedes perder dentro de esta ciudad. Pero para empezar te queremos decir dónde nos encontramos en este momento. Y es en el hotel donde nos vamos a estar alojando por las próximas 3 noches, que se llama Elçi Konáqui Boutique Hotel. Tenés la información de ellos y su página web en la descripción de este video. Pero ¿por qué es tan interesante? Y aquí viene el primer dato de esta ciudad. Es muy conocida por estas mansiones tan antiguas que fueron refaccionadas y ahora son hoteles o restaurantes. Y entre todas ellas, esta es muy especial porque esta era la mansión que pertenecía a la mezquita Fini Firfirli, que tenemos acá ahí literalmente atrás de nosotros. Y acá era donde estaban alojados y donde dormían los sacerdotes y las monjas. Es un lugar, la verdad, increíble, muy bonito. Tenemos que destacar desde que el primer momento que llegamos se nota el cuidado y la higiene que están teniendo, también, sobre todo en tiempos pandémicos, desde tomarnos la temperatura, estar siempre con la máscara. La verdad que muy bonito, nos hemos sentido súper bienvenidos desde el primer momento en esta ciudad y sobre todo súper cuidados. Y ahora sí, quédate con nosotros porque tenemos muchísimo, pero muchísimo que mostrarte de Şanlıurfa. Y al lado del Hotel Boutique donde nos estamos quedando tenemos esta mezquita a la que pertenecía la mansión que ahora es el hotel, que esta fue la primera iglesia armenia de los 12 apóstoles, lo llamaban cuando los armenios estaban acá, y después fue reconvertida a mezquita. Hoy se llama la mezquita Yeni Firfirli. Firfirli viene por el sonido en realidad de los molinos, porque en su tiempo este lugar incluso fue un orfanato y utilizaban los molinos para subir el agua. Es muy interesante y hoy es una de las mezquitas más bonitas que podemos ver en Şanlıurfa. Hi guys. Y aquí los chicos me ven lo que estoy filmando, todos curiosos con nuestras historias. Es súper bonito porque es muy auténtico. Şanlıurfa es una ciudad histórica muy importante de Turquía del Este. Y esto muestra totalmente la mezquita y cómo han ido cambiando, ¿no? De religión a religión. Es increíble. Me distraen un poquito ellos, pero es muy bonito. Vamos a ver si conseguimos entrar. Bueno, gracias a Mustafa. Mustafa es aquí, él está aquí conmigo. Él es el gerente y el dueño del hotel donde nos estamos quedando y pudo hacernos ingresar, por eso es que me dejaron ingresar a mí, aunque también no tengo velo, para que podamos mostrarles un poquito de esta mezquita. Pero también acá tenemos nuestro séquito, tenemos, aquí parece va a ser mi ayudante durante el día, que como pueden ver es increíble, es un lugar muy histórico. Este lugar no solamente, como les comentaba, ha sido una iglesia armenia que después también tiene rasgos de iglesia católica, que se ha convertido en mezquita, pero también fue un orfanato y también en un tiempo fue cárcel. Entonces, wow, un lugar con mucha historia, muy bonito, de las mezquitas más interesantes que uno puede ver en Şanlıurfa. Ya salimos de la mezquita, bye. Chao. Les comentaba, el hotel donde nos estamos quedando era una antigua mansión. Esta sigue siendo la pared, en realidad es la parte exterior de actualmente el hotel. Y acabamos de salir de la mezquita. Me encuentro con Mustafa, quien nos ha dado la bienvenida. Thank you so much, Mustafa, for welcoming us. Estamos haciendo justamente un pequeño paseíto con él y por el casco antiguo de Şanlıurfa, así que vamos. Y estoy bajando y caminando hacia la parte histórica de Şanlıurfa. Y atrás mío tenemos el castillo o Kale, como le llaman acá. Lamentablemente en estos momentos no podemos subir porque están haciendo investigaciones, están excavando para encontrar nuevos murales. No se sabe muy bien la data de la construcción de la fortaleza, pero está increíble la vista, ¿no?
Estoy en uno de los lugares más importantes, el corazón de Sanlurfa, que es Bali Cligol. Este lugar se llama la piscina de Abraham y es porque tiene una leyenda muy interesante. Y es que cuando el profeta Abraham se encontraba destruyendo a los dioses paganos, el rey sirio Nimrod le prendió fuego, lo capturó y lo catapultó. Entonces se dice que Dios dijo que donde caiga Abraham se iba a convertir en una piscina y por supuesto todas las brasas que estaban viniendo con él y que lo envolvían se iban a convertir en peces. Por eso este lugar ahora es tan sagrado, incluso los peces que son carpas no se pueden tocar y por supuesto menos comer, y las personas creen que si vos los tocas o comes o haces cualquier cosa a estas carpas podés volverte ciego o morir. Es un lugar muy interesante, la verdad, además de muy bonito, tiene una carga religiosa muy grande y por supuesto es uno de los atractivos principales de esta ciudad. Y siguiendo caminando por todo lo que es Bali Cligol, encontramos este lago que es el lago de Ain Selija. Bueno, no sé si lo pronuncio muy bien, pero ella en la leyenda es la hija del rey Nimrod, el que tira a Abraham. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella, al ver el milagro que había pasado con Abraham, de que al caer se había aparecido esa piscina y todas las brasas se habían convertido en peces, entonces ella decide aceptar el Islam y decir que su padre no es Dios antes que el Dios. Entonces él se enoja muchísimo con su hija, también le prende fuego y también la lanza, y se dice que de donde ella quedó quemada y cayó, se formó este lago, que además los llaman las lágrimas de Ain Selija, que era el nombre de ella, y también lo podemos ver llenísimo de carpas. Un lugar muy bonito que, como podemos ver, además está rodeado de pequeños locales, restaurantes, donde vienen los locales a disfrutar un rato, tomar un tecito. Es un lugar muy familiar y muy bonito, la verdad, muy tranquilo. Ahorita estamos entrando a Dergah. No, es algo complicado para mí de decir. Pero bueno, lo interesante de este lugar es que es un complejo rodeado de mezquitas y parques también alrededor. Muy interesante para venir. Y otra cosa muy interesante también es que aquí nació el profeta Abraham. Exacto, aquí se encuentra la cueva del profeta Abraham, como dice Yeyo, es muy importante. Y algo que es interesante es que, además de ser uno de los atractivos más importantes de Sanlurfa, la mayoría de los atractivos turísticos de la ciudad están conectados, al menos sobre todo los que son del corazón de la ciudad. Entonces es muy sencillo poder ver todos en mediodía, como estamos haciendo nosotros. Y wow, acá alrededor hay un montón de palomas, la gente las alimenta también, y tenemos la mezquita más grande. Wow. Bueno, acabo de ingresar a la cueva del profeta Abraham, donde se dice que él nació. Estamos separados con Yeyo porque las mujeres entran por un lado y los hombres por el otro. Es súper extraño porque es solamente una cueva. Por supuesto, en este caso yo desconozco, ¿no?, sé el contexto religioso, pero me sorprende aquí que las personas vienen, se sientan a rezar. Muy interesante. Estamos caminando, estamos de ida al bazar más antiguo de la ciudad de Sanlurfa, pero aún así ya caminando podemos ver muchísimas tiendas de especias. Especias, frutos secos, semillas. Aquí les encantan las semillas. El antiguo bazar es una de las mejores cosas que ver en Sanlurfa. Está dividido por sectores, sector de telas, sector de oro, etc.
Aquí está la vida local en todo su auge. Podrás caminar por los distintos puestos de especias, carne, verduras, pero lo que te recomendamos no perderte es el sector del cobre, donde podrás verlos trabajar increíbles platos y vasijas a mano con este material. Hay dos cosas que deberías probar en el bazar. El Atom, que es una bebida multifrutas que encontrarás en muchos puestos de jugos. Paramos en un puestito del bazar para tomar un juguito, ¿qué en tal? una tiendita, un snack, hemos pedido el Atom. ¿Qué Ni será? idea, no sabemos qué es Atom. El que nos lo vendió tampoco sabe explicar qué es Atom, no sabe mucho inglés, pero vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué es? Bebida de los dioses, esto es una qué? mezcla de frutas, pero ¿Sí? así bien ¿Rico? rico, bien hielado. A ver, yo quiero. A ver, voy a probar antes de que Gillo se lo acabe. 20 de esos, por favor. Wow, súper rico. El Mellan. El Mellan es un jugo de raíz de regaliz que parece un jarabe, pero que es famoso por la eliminación de la sed y curar enfermedades. Turkish Pepsi Cola. One lira. Ok, thank you. Thank you very much. Vamos a probar esto. Nos salió el GPS. ¿Qué tal el Turkish Pepsi Cola? ¿Buena? Bueno, chicos, ¿saben a qué sabe? ¿A qué sabe? Sabe como a un mate frío, muy rico. Really good, $5. delicious. Very good. Delicious, thank you. Thank you very much. Very good. It's from what is made, you know? What is? Pepsi Cola. Pepsi Cola, Turkish Pepsi Cola. Eso me lo ve. Thank you very much. Ya, ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Y seguimos aquí tratando de encontrarle un sabor a esta Turkish Pepsi Cola, la Turkish bebida. Pepsi esta. Cola que acabamos de probar, Sí. que seguramente nos han dicho eso, porque lógicamente no sabían cómo explicárnoslo. Entra como un mate, pero luego se queda en tu garganta como un sabor a jarabe, así. Sí, Horrible. la verdad que refresca cuando lo tomas así, tuk, 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 tuk. Pero después te acordás, buenísimo para la memoria, porque te acordás incluso una hora después. Una hora porque después seguís el sintiendo sabor es amargo en la boca. Sí, se queda así un sabor súper raro en la garganta, así que no tan recomendado. O sea, bueno para probar algo Bueno típico. para descubrir aquí, Bueno, para descubrir probar, eso, descubrir para- sabores, sí. pero no para repetir. No para repetir. Sigamos caminando. No, mira. Aquí en el bazar todo el mundo nos mira lo que estamos aquí filmando. Y cuando estás en Şanlıurfa, una de las cosas interesantes por hacer y ver es venir a sus museos, y nosotros ahorita estamos por entrar al Museo de Şanlıurfa, cabalmente. Y la entrada cuesta 18 liras, pero no solamente te permite ingresar al museo arqueológico, sino también al museo de mosaicos. Así que vamos por el primero. En el Museo Arqueológico podrás ver restos de Şanlıurfa, también conocida como Edesa en la antigüedad, Harran y ruinas encontradas en los embalses de las presas hidroeléctricas de Ataturk, Birecik y Karkamis. Nuestro favorito fue la sección de mosaicos, donde podrás ver increíbles trabajos del siglo IV y III a.C. Entre todos los mosaicos, el que más nos llamó la atención fue el de mujeres guerreras de la Amazonía, quienes viajaron 3000 años por la cultura egea y en la región del Mar Negro hasta la Anatolia. Estos mosaicos son considerados como el primer ejemplo de reinas amazonas retratadas en un mosaico. Por último, parte importante de llegar a un lugar es comer su comida. Por eso no te deberías perder el kebab de berenjena. Este es uno de los platos tradicionales en Şanlıurfa y se elabora poniendo la berenjena con carne en pinchos a la brasa y después te lo sirven con pan tradicional. Şilik, que es un postre muy famoso en Urfa. Lo podés encontrar en muchos restaurantes y está hecho con masa de crepé y relleno de nueces y espolvoreado con pistacho. Y por último, y el más interesante de todos, es el çiğ köfte, que es un plato de carne cruda típica de la cocina turca, muy parecido al kibbe nayé y en menor medida al filete tártaro. Se hace con carne de ternera o cordero y suele servirse como aperitivo en Turquía, pero especialmente en Şanlıurfa. La preparación es muy interesante.
ya que se va amasando la carne cruda del cordero con agua con hielo para mantener la carne fresca, y especias como ajo, pimientos, chili, pimienta negra, sal, comino, trigo molido y perejil. Y ya estamos aquí sentaditos disfrutando nuestra última comida en Shanlurfa. La verdad que pensé que no me iba a gustar, pero la verdad que sí me gustó mucho el shikofte. Vuelvo a repetir que parece kibe. Y eso ha sido todo bueno en realidad en este video, ¿no, Yeyo? Sí, eso es todo lo que tenemos para mostrarte y compartir con vos acerca de este recorrido por Shanlurfa. No te olvides que si te ha gustado este video, darle me gusta, por supuesto. Así es, y además suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Nos vemos, chao. Nos vemos en el próximo video y buen provecho. Chau, chau.